Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta siguiente sesión del segundo ciclo de charlas Elche Misterioso. Me da mucho gusto volver a ver la sala llena, eso significa que el amor por la cultura del misterio sigue más vivo que nunca. Así que esta tarde vamos a empezar con un proyecto muy especial, que es el de Los misterios de la Avenida de la Libertad de Elche. Es un libro que ha escrito el compañero Pascual. Pascual es filólogo hispánico, es especialista en Cervantes, pero también se ha dejado llevar por los misterios de nuestro Elche querido, ¿verdad? Se ha sumado al equipo. Así que os voy a dejar con él porque quiero que presente esta maravilla que tenéis sobre la mesa y que nos hable sobre él porque estamos deseando escucharle. Y con esto, vamos a por ello. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho la compañera Verónica, muchas gracias por la presentación. Me llamo Pascual Uceda y, bueno, realmente no me dedico per se al misterio, sino que el misterio un poco se topó conmigo, ¿no? Y el hecho de toparse el misterio conmigo hizo que yo, bueno, pues empezara a ver en la avenida donde yo vivía, en la Avenida de la Libertad, ciertos elementos simbólicos que podrían dar lugar a algo mayor de lo que en un principio se veía, ¿no? Bueno, todo el mundo conoce la Avenida de la Libertad, me imagino, soy de aquí de Elche la mayoría de vosotros, y supongo que todos habéis pasado por la avenida con más prisas, con menos prisas, pero siempre habéis pasado por ella, seguramente. Daros cuenta que la Avenida de la Libertad de Elche es una de las avenidas más importantes que tiene la ciudad. Entonces es lógico que todos hayáis pasado por ella. Lo que ocurre es que no es lo mismo pasar, porque ya el propio nombre de pasar ya parece que dice, no, voy a pasarme, que quedarse, o sea, pasar por la avenida y sorprenderse en algún momento de vuestro itinerario con algún elemento de la estructura arquitectónica que está en el interior de esa avenida que nos pueda causar algún tipo de sorpresa. Yo no sé si es vuestro caso, os ha ocurrido pasar por la avenida, cruzar y decir, oye, ese monumento que hay ahí o esa estructura, qué rara, oye, incluso qué fea, o qué pinta eso ahí, parece mentira. Pero ¿en qué estaría pensando el arquitecto de turno a la hora de hacer esta avenida? ¿Verdad? O sea, sorprende que alguien, un arquitecto, en un plan urbanístico como es el de Elche, el de la avenida, haya hecho un plan de estructuras tan abigarrado y tan, en teoría, poco funcionales como las que podemos ver en la Avenida de la Libertad. Bueno, pues este es el preámbulo que yo os cuento para deciros que yo, efectivamente, viviendo en la Avenida de la Libertad, porque yo vivía hasta hace muy poco, hasta hace escasamente unos días, en la Avenida de la Libertad, y yo llegué al principio y empecé a sorprenderme del modo que he dicho. Y entonces, al empezar a sorprenderme, empecé a investigar poco a poco en la serie de elementos constructivos que había en la avenida. Entonces, me di cuenta también poco a poco de que aquello no era algo aislado, sino que el conjunto de estructuras que componían la avenida formaban parte de un plan conjunto, o sea, de un sistema. O sea, alguien, el que hizo la avenida, lo hizo con un propósito muy determinado, que es dejar en esas estructuras un mensaje muy claro. Bueno, claro no, perdón, muy oscuro, muy claro cuando se conoce, pero muy oscuro al principio. De hecho, tan oscuro que yo sepa actualmente, nadie en Elche, que yo sepa, incluso te puedo decir que en el mundo, nadie ha llamado la atención sobre estas estructuras. O sea, ha pasado siempre sin pena ni gloria. El que lo hizo de tal forma que nadie se ha dado cuenta de lo que hay exactamente ahí. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar, porque esto que acabo de comentar pues dio lugar a este libro que veis aquí encima de la mesa, que es El misterio de la Avenida de la Libertad de Elche. Este libro realmente no fue un invento mío, sino que fue un invento o una idea de la gente, de los alumnos que yo tenía en la universidad, en la UNED. Yo daba cursos a los mayores de 55 años sobre diferentes temas que proponía yo y, bueno, pues entonces los daba, los impartía. Y ellos fueron los que en una charla de estas que di sobre la Avenida de la Libertad en el año 2015, o sea que esto ya arranca de tiempo, me dijeron, oye, ¿por qué no te planteas la posibilidad de escribir un libro sobre esto? Porque yo creo que a la gente de Elche le interesa. Además, es necesario que lo sepan. Entonces, bueno, de algún modo, pues me apretó la cosa, lo dejé, es cierto que lo dejé pasar durante un par de años, y luego al tercer, cuarto año digo, bueno, es que esto hay que hacerlo. Y entonces me pilló también en un momento de mi vida que también estaba haciendo otras cosas, ¿no? Y otros proyectos también de tipo libro, y tuve que suspenderlo y hice un hueco de un año
para terminar este libro, porque este libro no es un libro fácil de escribir, pero no es que sea fácil de escribir, es que es difícil de pensar. O sea, escribirlo es fácil, pero pensarlo ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque he tenido que recorrer infinidad de veces toda la avenida, de arriba abajo, continuamente viendo cosas nuevas, porque el problema del símbolo es que tiene una capacidad plurisignificativa, tiene mucha polisemia. Entonces, cada vez que ves un símbolo, te puede remitir a un referente diferente. Entonces, bueno, eso es difícil, es complicado, y luego hilvanar todo ese conjunto de símbolos de toda la avenida en un sistema único, doblemente complicado. Bueno, pues hice ese parón y en un año, pues, más o menos pude terminar este libro, ¿de acuerdo? Bueno, pues el título, la avenida como símbolo del misterio ilicitano. Efectivamente, el que hizo el plan de la avenida, igual que hice también el libro, también tenía en cuenta que Elche es un lugar misterioso. Yo he vivido en algunas ciudades de España y os puedo asegurar que Elche tiene algo diferente. Es el misterio. Además, el propio misterio está en la idiosincrasia del pueblo ilicitano, ¿no? Desde el Palmeral, la Dama, luego tenemos también el tema del misteri, pues el más claro misterio que tenemos es el misterio de Elche, que es lo que más nos caracteriza de Elche. Entonces, bueno, de alguna forma, de algún modo, el constructor, el urbanista que hizo ese proyecto, quiso volcar sobre la ciudad ese sentimiento de misterio que ya tiene de por sí la propia capital. Y ese fue una de las cuestiones que vi yo que era más clara, ¿no? que el autor había aprovechado el misterio que rebosaba la ciudad para incluir dentro del urbanismo parte de ese misterio, ¿no? O sea que, digamos que el misterio de la avenida forma parte de Elche. Luego también ese misterio que tiene la avenida de por sí, también se puede ver en el aspecto de que es una avenida, digamos, en dos sentidos, en dos planos. Un plano superior, que es el plano que está a la vista, que es una vía de comunicación normal y corriente para peatones y vehículos, y luego el otro que no está a la vista. Porque, aunque parezca mentira, porque muchas veces todos sabemos que el tren va por debajo, ¿verdad? Pero nunca nos acordamos. Nunca nos acordamos. Entonces, forma parte de ese misterio, es decir, es lo que se ve y lo que no se ve. La avenida es un poco eso, y además te lo ejemplariza de ese modo. Por arriba van los peatones y los coches, que yo veo, pero por abajo va el tren, que yo no veo. Y va justamente por el mismo trayecto de la superficie, por la parte de abajo van las vías del ferrocarril. Luego, para que veáis el misterio, cómo funciona, porque las cosas misteriosas, hay que darse cuenta que a veces forman parte del mundo cotidiano. El misterio es algo cotidiano. Daos cuenta que luego cuando llega la Avenida de Libertad a la parte final, donde está el río, el tren sale al descubierto. Hay un puente, que es el puente del ferrocarril, puente de hierro, y sale el tren. O sea, es un misterio. Lo que pasa es que muchas veces estamos acostumbrados al vivir cotidiano y no nos damos cuenta de esos pequeños detalles, que realmente es un misterio. O sea, de buenas a primeras aparece un tren por debajo de la tierra, asoma, saluda y se vuelve a meter. No pasa nada, eso lo tenemos perfectamente interiorizado. El misterio forma parte de nuestras vidas y cuando se conoce, se asimila. Ocurre que cuando no se conoce el misterio, es como, ¡ah, Dios mío, qué misterio! Pero cuando la ciencia o el saber popular lo abordan y lo asimila, el misterio termina. Y yo pienso que todo lo que es misterioso realmente no es misterioso en sí, es simplemente que no lo conocemos. En cuanto las cosas se conocen, porque tienen el conocimiento determinado, deja de ser misterioso. Y eso ocurre con la avenida. Vamos a intentar conocerla para saber lo que se ve y lo que no se ve de la avenida. Bueno, ¿cómo se gestó este libro? Bueno, ya más o menos lo estaba diciendo al comienzo de la charla. Este libro se gestó, bueno, en un principio habría que ver un poco aquí con cuestiones biográficas. Efectivamente, yo tengo cierta relación con Elche. Voy a poner cierta, porque yo no soy de Elche. Yo soy de Madrid, pero luego me fui a vivir a Murcia y luego de Murcia vine para acá. Bueno, pues resulta que yo nunca había estado en Elche. Y ocurre que cuando yo tenía 28, 29 años, yo volví a comenzar estudios universitarios y vine a la UNED de Elche, precisamente.
Y bueno, pues en ese día que fui a la universidad a preguntarme, bueno, pues mi coche, el coche donde venía yo, pinchó la rueda justamente en la Avenida de la Libertad. Mi coche nunca pinchó la rueda, nunca, nada más que en esa ocasión. Y justamente fui a aparcar el coche en el lugar, esto es curioso, luego me di cuenta, como fue al principio, el lugar donde iba yo a vivir 25 años después. O sea que un poco el misterio forma parte de nuestras vidas, es cierto. Lo que ocurre es que muchas veces, como vamos tan rápido por este mundo, no nos damos cuenta de esos detalles que nos están avisando de que algo se está produciendo. Entonces, claro, y esto le ocurre a todo el mundo, no es que yo sea nadie fuera de lo común. Yo soy una persona normal como vosotros, ocurre que a veces es cierto que me paro y reflexiono, pienso, miro y me detengo. Entonces, esto nos ocurre a todos. Mi coche pinchó en ese momento, aparqué el coche donde yo iba a vivir a los 25 años y luego resulta que es que yo tenía que escribir un libro sobre la Avenida de la Libertad. Hasta ahí todo bien. Son coincidencias que le ocurren a todo el mundo de la vida. Pero esta en concreto, que está relacionada con la Avenida de la Libertad, me ocurrió a mí y yo os la cuento. Bueno, pues el detonante, ya lo he dicho, fue en la universidad, en la UNED, con el curso de los mayores de 55 años, que yo empecé a ver la posibilidad de publicar este libro. Con dos fases, una fase en el 2021, que fue un poco coger toda la información e intentar hacer un sistema con ella. No pude hacerlo porque era tan el cúmulo de información que era imposible. Y luego una segunda fase que ya parece que tuve un poco más de luz en las cosas, y ya fue en el año 2022 cuando yo ya pude ver exactamente cuál era el propósito de la avenida y cuál era concretamente la unidad que daba sentido a la Avenida de la Libertad. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de este libro? Pues lo que acabo de comentar precisamente es lo que vamos a encontrarnos. Es decir, una introducción al misterio en torno a la ciudad de Elche. Es decir, antes de abordar lo que es la Avenida de la Libertad en sí, los estructuras, los monumentos que hay en el interior, yo hago una introducción a lo que es Elche, el misterio, en fin, un poco para poner al lector en situación antes de abordar el misterio en sí. Y luego dentro de lo que es el libro en sí, el meollo de la cuestión, un análisis detallado de la avenida. Es decir, el libro en sí, este que veis, se compone de una especie de guía para el caminante. Si habéis hecho el Camino de Santiago, habéis visto que siempre hay como guías que nos van indicando no solamente los lugares donde podemos pernoctar y podemos comer, sino también un poco las estructuras, los monumentos, las iglesias que hay y el significado que tienen dentro de la ruta. Bueno, pues un poco también este libro, al igual que la avenida, como recorrido que es, está orientado a un peregrino, entre comillas, que quiere hacer el camino de la Avenida de la Libertad. ¿Para qué? Para qué. Pues, como está explicado paso por paso, aquí se va diciendo qué se va a encontrar en cada momento y cómo interpretar el plan general de la obra que está haciendo. Y luego, pues, aparte, el que hizo la avenida, digamos que puso dos historias, narró dos historias dentro de lo que es todo el conjunto de estructuras o elementos arquitectónicos que se van sucediendo. O sea, mediante esas estructuras hizo dos cuentecitos. Uno de los cuentos, uno de los relatos, es de carácter histórico, te está contando una historia, valga la redundancia, histórica, y el otro de los relatos que uno puede ver y uno puede comprender es un relato que es una interpretación de símbolos, es decir, digamos que apunta hacia un tipo de conocimiento iniciático. Yo no sé si sabéis lo que es la palabra iniciático, pero bueno, la iniciación es algo que se ha hecho siempre en todas las culturas, sobre todo las culturas antiguas, era una práctica común y habitual para que el ser, el individuo que formaba parte de la sociedad, despertara a una nueva percepción de la realidad, ¿no? Eso generalmente se hacía en las tribus antiguas, pues se sigue haciendo para despertar al niño en la adolescencia al grado de adulto, ¿no? Es la típica iniciación, que es muy común en todas las sociedades. Pero aparte de esa, hay otras que son más profundas, más simbólicas, que trata de hacer despertar al individuo de la percepción normal que tiene de ver el mundo y las cosas a una percepción superior o, digamos, universal, ¿no? Eso es la iniciación. ¿Cuándo se hizo la avenida? ¿Quién y con qué propósito? Bueno, ya no sé si me han adelantado algo, pero bueno, puedo decir que la avenida fue un proyecto que tuvo su comienzo en los años 70 del siglo pasado y que se fraguó durante la década de los 80, ¿no? Terminó en el 85, lo que es el primer tramo, porque hay más tramos,
Lo que hoy nos compete aquí en esta charla es el primer tramo, que es del Aljub, de la rotonda del Aljub, hasta el puente de ferrocarril. Pero hay más. Son aproximadamente 2,5 kilómetros. Esos 2,5 kilómetros se terminaron en el año 85 del siglo pasado. ¿Quién lo hizo? Bueno, pues fue un proyecto urbanístico. ¿Quién lo va a hacer? Pues, obviamente el Ayuntamiento de Elche fue el responsable de realizar esa grandísima avenida que iba a vertebrar a toda la ciudad. ¿Cuál es el propósito? El propósito pues era un propósito urbano, porque era una necesidad que había en Elche, que estaba creciendo mucho, y hacía falta una gran avenida que pusiera fin a todos los problemas de tráfico y de comunicación que había en Elche en pleno crecimiento. Y aparte también, bueno, pues por aquí, por el sitio donde estaba la avenida, iban antes en superficie las vías del ferrocarril. Algunos de vosotros lo ha conocido, seguramente sí. Entonces, ¿qué ocurría? Que eso era como una especie de barrera que separaba lo que es el casco urbano, el centro urbano de Elche, con el barrio de arriba, que era este barrio, estamos ahora mismo, que era el barrio de Carrús, con lo cual se producía cierta segregación, era como el barrio pobre y el barrio rico, que creo que ha continuado algo de eso, ¿verdad? Pero bueno, se hizo con la intención, la avenida tuvo la intención de comunicar los dos barrios y hacerlos como un puente y que no hubiese ninguna separación, lo cual creo que no se ha conseguido. No se ha conseguido. Porque, bueno, yo he vivido mucho tiempo en la Avenida Libertad y he visto que hay como dos barrios, ¿verdad? Que es el de la avenida para abajo y el de la avenida para arriba, Carrús y Centro, ¿verdad? O sea que, aunque no hay barreras arquitectónicas, sí hay barreras psicológicas, sigue habiendo barreras psicológicas. Dejémoslo. Y luego el otro propósito, el arquitecto, el urbanista que cogió el proyecto, el gran proyecto de la Avenida Libertad, es que dijo, bueno, aquí hay que hacer algo importante. Entonces, en un principio, para hacer ese algo importante, porque era la gran avenida de Elche, era la gran apuesta urbanista de Elche. En un principio el presupuesto era altísimo y estaba proyectado grandes monumentos, grandes plazas, todo muy grandilocuente, todo a lo bestia, digamos, ¿no? Para entendernos. Sin embargo, ese proyecto, ocurre lo de siempre, no se sabe qué pasa con los proyectos que se presupuestan en mucho, luego se suceden diferentes consistorios, ahí vienen los problemas, y resulta que lo proyectado hace 5 o 10 años, resulta que el dinero para ello o se ha desvalorizado, o se ha esfumado, o queda menos, no sabemos por qué. Pero en fin, no había presupuesto para hacer una obra de la envergadura que estaba proyectada. Entonces, las personas que en ese momento ocupaban los cargos de responsabilidad dedujeron de que, bueno, se podría hacer algo, se podía suprimir los grandes monumentos por grandes ideas. Las grandes ideas tienen la particularidad de que son más baratas. Son más baratas. Y encima, bueno, pues dejan una impronta más fuerte quizá que los grandes monumentos. Dejan una impronta más fuerte si alguien se ocupa de explicarlo, cosa que el consistorio jamás hace. Pues claro, esto ya es una cuestión aparte. ¿Por qué el consistorio no explicó lo que hizo? Eso vamos a dejarlo ahí. Corramos un tupido velo sobre ello. Pero bueno, se hizo el proyecto, el arquitecto supuestamente sabría lo que tendría entre manos, supuestamente también el jefe del consistorio, el alcalde, supuestamente también, y supuestamente el jefe del urbanismo, el concejal de urbanismo, también. Supuestamente, aquí son todos supuestos, ¿no? También hay que decir que, bueno, que estos monumentos que jalonan toda la avenida tienen un denominador común, como luego ya veremos, que son monumentos fundamentalmente orientados a la construcción de edificios sagrados. Y eso nos da un nombre exacto. Constructores de templos igual a... ¿Lo sabéis vosotros? Constructor de templos igual a... Masones. Es decir, la masonería ilicitana tiene gran parte que ver en lo que se hizo aquí en los años 80. ¿Por qué? Porque son los constructores. Ellos se consideran herederos de los antiguos constructores, se consideran, que lo sean. Pero yo sí puedo adelantar que la persona que hizo la avenida sí que sabía bastante, sabía mucho. Además, creo conocer quién fue, pero no lo voy a decir, porque encima es que lo conocéis todos. Creo que sabe bastante. Pero bueno, dejémoslo ahí.
Y eso fue en general lo que estamos hablando sobre quién y con qué propósito se hizo la Avenida de Libertad. Continuamos. ¿Qué caracteriza este nuevo trazado urbano que ahí veis? Bueno, pues es un trazado muy largo, son 5 kilómetros. Ya digo que no solamente vamos a ver aquí el primer tramo, que son 2,5 kilómetros, pero faltarían otros 2,5 kilómetros más, que son hasta donde está, vamos a ver cómo se llama. Hay un Mercadona, creo, una rotonda con un Mercadona, ahí termina, que es la avenida de la Universitat, no, perdón, del ferrocarril, que es la última. Es un trozo que al final se llama la avenida del ferrocarril y ahí termina el trazado de 5 kilómetros. Bueno, pues las dimensiones, lo que caracteriza a esta obra son las dimensiones, el soterramiento de la vía del ferrocarril, que fue una obra faraónica en aquella época, y luego el bulevar. Bulevar es una especie de jardín, como sabéis, que está en el interior de una avenida cuando esta es suficientemente amplia, el bulevar que caracteriza a la avenida. ¿Por qué? Porque tiene un carácter monumental, de todas las estructuras que tiene, son unas más monumentales que otras, ya lo veremos, y luego sobre todo porque hay dentro de la propia avenida se hizo una creación de espacios tematizados de contenido simbólico. Es decir, en el proyecto que había en un principio se pensó en articular la avenida con 3 tramos, ¿no? Eran 3 tramos simbólicos, estos de los años 70. Recordar que en los años 70 había un consistorio de signo contrario al que entró luego. No sé si lo estoy explicando, no quiero entrar en detalles. Pero bueno, el proyecto arranca de esa época. Entonces estaba pensado dividir la avenida en 3 sectores con arreglo un poco al plan paisajístico que rodea a la ciudad de Elche. Ese era el propósito. Luego el propósito se difuminó y se empleó de otro modo que ya veremos. ¿Qué hace tan diferente del resto de las áreas urbanas a la Avenida de Libertad? Bueno, ya he dicho que dentro de esta avenida, por ahí tenéis una imagen, no sé si conocéis esa imagen, ¿alguien la recuerda o la ha visto? ¿Sabe dónde está? Eso es la rotonda del Aljub. Y es justamente porque, yo no sé si vosotros habéis entrado alguna vez al interior de la rotonda, no creo, porque además el que hizo toda esta serie de monumentos, muchos de ellos los hizo pensando para que la gente no los viera. Por ejemplo, la rotonda del Aljub es un monumento, bueno, que está ahí. Es una rotonda muy grande y se puede acceder al interior, pero no hay pasos de cebra ni nada de nada para que la gente pueda entrar y vea que hay realmente un monumento bastante importante en el centro justo, que ya vemos por qué, y por qué está ahí y para qué. Bueno, pues esta fotografía está sacada por mí, que me acerqué al monumento que estaba un poco ruinoso, porque claro, obviamente ahí creo que había incluso una especie de como cuarto grande, ¿no? Y ahí pues había un indigente, creo, bueno, lo que sea. Y estaba encima roto y desde abajo pues hice una foto y se ven las famosas 2 palmeras metálicas que culminan ese monumento, ¿no? Bueno, pues existe un completo programa simbólico que yo lo denomino el ISAL, que es Itinerario Simbólico de la Avenida de la Libertad. Son las siglas ISAL. Bueno, pues ese itinerario conjuga elementos urbanos de todo tipo. ¿Qué quiere decir que conjuga elementos urbanos de todo tipo? Bueno, pues que dentro de la avenida vamos a ver cualquier tipo de estructura, desde edificios hasta estructuras formadas con bancos, con los bancos de piedra, donde nos sentamos habitualmente. Bueno, pues el que hizo todo aquello cogió todos los bancos y los dispuso como si fuesen los cimientos de un edificio, que luego lo veremos. Luego hay otros monumentos que son más vistosos, por ejemplo, que comienza con la avenida, que luego veremos, con sus columnas tan magníficas, que lo vemos todos. Bueno, pues ese es un ejemplo de lo primero que estaba presupuestado. O sea, más o menos había pues 5 o 6 monumentos como ese en la avenida previstos, y al final se quedó solamente uno, el primero. Pero más por lo menos quedó uno. Luego, aparte de haber monumentos o estructuras dentro de la avenida, el arquitecto que hizo el proyecto, como quiso ensamblarlo también con el resto de la ciudad, para que fuese uno, que no hubiese una separación, que dijese, bueno, la avenida es algo que es típico de la avenida y solo exclusivamente de ella. No, lo que hizo es confundirlo con el resto del terreno urbano. Entonces, a lo largo de la avenida encontraremos también monumentos que incluso ya estaban antes, que se incorporaron al plan simbólico que se estaba realizando en ese momento. Por ejemplo,
la plaza de Chimeneas. Chimeneas se dejó ahí, no se tiró, se quedaron ahí las 4 chimeneas, además 4, no 3 ni 2, 4 chimeneas, se quedaron ahí con un fin simbólico muy marcado, dentro de lo que es el plan simbólico de la Avenida de la Libertad. Es decir, que hay una interacción entre los monumentos que se encuentran en nuestra radio, incluso algunos más alejados incluso de la avenida, a lo mejor a 100 metros o a 50 metros, por ejemplo la Plaza Madrid o la Plaza Barcelona. Yo no sé si habéis visto las plazas estas, que tienen el suelo como grabados de estrellas y constelaciones. La Plaza Madrid. La Plaza Madrid. Pues claro, todo eso viene a cuento de lo que es la avenida, porque la Avenida Libertad trata de eso, de conocimiento cosmológico también, ¿no? Sobre todo conocimiento cosmológico antiguo. Las antiguas eras zodiacales están representadas también en la Avenida Libertad. Luego enseña un conocimiento, la avenida, que es de base humanista. Base humanista es un poco lo que había en el Renacimiento, en el siglo XVI, que cogieron la antigua cultura grecorromana, esto ocurrió en el Renacimiento, y la volcaron en la nueva forma de ver el mundo a partir del siglo XVI. Bueno, pues hay determinados sectores, instituciones, etcétera, grupos sincréticos que utilizan ese caudal de información procedente de la antigüedad grecorromana para constituirse ellos en un grupo determinado, conservando esos saberes antiguos. O sea, eso sigue actualmente. Y el ejemplo de que eso sigue actualmente es precisamente la Avenida de la Libertad. El recorrido histórico. Bueno, ya hemos dicho que la avenida tendríamos 2 tipos de recorridos que son diferentes, pero están solapados uno con otro. Es decir, el caminante cuando emprende el camino comenzando en la rotonda del Aljub, va a haber 2 tipos de historias, según dijimos antes. Una historia, que es historia propiamente dicha, que es la historia de la civilización, la historia de la humanidad completa, y luego otra que es una historia personal o intrahistoria, que es la iniciación. Es decir, aprovechar un recorrido en su carácter simbólico para yo crecer como persona, crecer como hombre perfectamente conectado con lo de arriba, con el universo. Una iniciación. Bueno, pues en el recorrido histórico, ahí tenemos, por ejemplo, un monumento que igual el de arriba, bueno, el de arriba os suena porque lo habéis visto en la avenida, pero el de abajo también a lo mejor os suena de haberlo visto en algún libro de historia, ¿verdad? Este es el tolos de Marmaria, que está en Delfos, en Grecia, y forma parte del templo de Atenea, que como todo el mundo sabe, es la diosa antigua de la sabiduría. Es decir, vemos que la Avenida de la Libertad comienza exactamente con un edificio que emula, que remite a la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Te está diciendo ya directamente que este es un recorrido que es para ganar sabiduría. De hecho, la Avenida de la Libertad, en el propio nombre Libertad, encontramos la respuesta a esa sabiduría. ¿Por qué? Porque la libertad, precisamente, todo el mundo sabe que la libertad es una conquista. Aquí, en esta época actual nuestra, estamos acostumbrados a vivir en un mundo de libertades que se nos ha adjudicado desde que hemos nacido. Ninguno de nosotros ha tenido que luchar, a lo mejor los más mayores entre vosotros, no sé, no creo que haya nadie que haya estado en la guerra civil o haya tenido que luchar en la guerra civil. Vamos, que es lo más próximo que tenemos a esa libertad que se ha conquistado. Pero nosotros hemos nacido ya directamente con la libertad en la espalda, con el sello de la libertad. Con lo cual parece que la libertad, la palabra libertad, pues como que no nos importa mucho, como es algo que está ahí, algo heredado, es como, bueno, no tengo que preocuparme por ella porque ya me la han dado. Pero realmente eso no es libertad. O sea, actualmente disfrutamos, entre comillas, de una libertad que no es real. Porque si uno lo examina realmente, con sinceridad y con un grado de focalización, se da cuenta de que nace hasta que muere. Estamos como programados a hacer una vida muy determinada. Y eso es una forma de esclavitud, al fin y al cabo. Nos están diciendo qué tenemos que hacer, qué tenemos que estudiar, qué tenemos que trabajar, qué tenemos que comer y dónde tenemos que ir. Eso es una forma de esclavitud. Lo que pasa es que, claro, nadie se ha parado a pensar en que efectivamente me están esclavizando. Pero no solamente ya en eso, que quizá eso sea una forma un poco suave de esclavizarnos,
pero hay otras formas más duras de esclavizarnos, que es la que estamos sufriendo actualmente, sobre todo por motivo de la información. Estamos recibiendo información a borbotones, y esa información que estamos recibiendo, sobre todo vía comunicación, vía televisión, hace que nuestra conducta vaya hacia un sitio o hacia otro. Es decir, nos están influyendo en nuestra libertad. ¿Veis? Entonces, ¿qué ocurre con la Avenida de la Libertad? La Avenida de la Libertad, como su propio nombre indica, te está diciendo que si quieres ser realmente libre, hay una cosa que es importantísima para ser libre, y es tener conocimiento. Cuando no se tiene conocimiento, se es esclavo. ¿Por qué? Porque uno tiene capacidad y criterio para discernir si me están diciendo verdad o me están diciendo mentira. Pero cuando uno tiene el conocimiento de las cosas más importantes, está como un poco al margen de todo, que es lo que pasaba en la antigüedad con los sabios. Tenían el conocimiento supremo y estaban al margen de todo. Por eso incluso los sabios antiguos se metían en cuevas. ¿Por qué? Porque ya el mundo no les decía nada. Y veían el mundo y veían a los habitantes del mundo como autómatas, todos siguiendo unos patrones muy indicados y muy determinados. Es decir, esclavos. El sabio se recluía, entre comillas, en la cueva para ser libre. Y un poco funciona la Avenida de la Libertad, pues lo que hace un poco es rememorar ese ambiente de sabiduría antigua en el cual para el sabio la libertad era una conquista de la sabiduría. Y en ese sentido vamos a ver cómo funciona la Avenida de la Libertad. Bueno, pues esa primera conquista del conocimiento es un conocimiento de lo que es el mal, lo que ha pasado en el mundo, desde que el hombre está sobre la tierra. Entonces, aquí en la Avenida de la Libertad vamos a ver que eso se articula en las siguientes formas. Bueno, pues vamos a ver una parte que va a hablar de lo que es la prehistoria. Habrá monumentos, habrá estructuras dentro de la avenida que nos hablen de ese mundo antiguo, más que antiguo, remoto. Y cuando digo prehistoria, me refiero a la historia, que no es historia, antes del diluvio universal. Es decir, me refiero al año 10.000 antes de Cristo. Hay referencias, luego las veremos. Hay una referencia que es previa al comienzo de la Avenida de la Libertad, que es la rotonda de la Jut, precisamente. Luego lo veremos. Luego, a continuación, el siguiente sector que vamos a atravesar caminando por la avenida va a indicarnos que estamos en la Edad Antigua. La Edad Antigua es la edad del comienzo de las civilizaciones. Se sitúa en Mesopotamia, ya lo sabéis más o menos, de haberlo estudiado en el colegio. Mesopotamia, Babilonia, todo aquello son los comienzos del año 3000, 4000 antes de Cristo. Y en aquella época, bueno, pues comenzó la escritura. Ya también veremos cómo está reflejado todo ese conocimiento antiguo, ese comienzo del conocimiento, está reflejado precisamente en el primer monumento que abre la avenida. Luego tenemos otro sector de la avenida, a continuación de este, que será la antigüedad clásica. Clásica, que hablar de la antigüedad clásica es hablar de Grecia y Roma, fundamentalmente. Roma, todo el mundo sabe que cayó en el 476 después de Cristo, y ahí empezó una etapa nueva para la civilización. Eso también está contrastado en la Avenida de la Libertad. A partir de ahí, a partir del siglo V de nuestra era, comienzan lo que se llaman los años oscuros, una época en la cual, según los historiadores antiguos, no había progresos al mismo nivel que había en la época de los griegos, lo cual parece mentira, porque habían pasado 1000 años y sin embargo se había estancado la civilización. Eso ocurrió y está también plasmado en la Avenida de la Libertad. Y luego, pues eso, digamos, luego vino la alta Edad Media, de lo que estamos hablando, y luego vino la Baja Edad Media, que fue del año 1000 al Renacimiento, al siglo XVI, al año 1500, que ahí hubo un impulso de la civilización gracias sobre todo a la implantación del cristianismo en Europa. Eso fue lo que un poco hizo bullir el mundo de la cultura en la Europa de los siglos I y del II milenio. Bueno, pues este es el recorrido histórico, pero ya digo que paralelo al recorrido histórico tendremos un recorrido simbólico iniciático. Ahí he puesto, como veis, tenemos la pirámide esa que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Porque todo el mundo habéis pasado por allí en alguna ocasión. Está al comienzo también, unos 100 metros pasado el primer monumento, tenemos una pirámide ahí metida en un charco, porque eso es lo que parece, ¿verdad? Una pirámide en un charco. Entonces, claro, nadie se ha preguntado, ¿qué hace aquí una pirámide de Egipto en un círculo lleno de agua? Nadie se lo ha preguntado. Bueno, pues, para hacernos una idea hay que pensar que una pirámide es un monumento funerario. ¿Qué hay detrás de la pirámide? El cementerio. Es decir, ya como he dicho al principio,
el que hizo la estructura del Boulevard de la Avenida, tuvo siempre en cuenta los monumentos aledaños que había en el sector que quería representar. O sea, siempre que hace un monumento importante, como es el caso de la pirámide de Egipto, lo mete un poco dentro del contexto urbano que le corresponde, que es el cementerio. Luego, monumento funerario, pirámide, monumento funerario, cementerio. Perfecta armonía. Bueno, pues el recorrido simbólico iniciático, bueno, y arriba tenemos la Virgen, que es, digamos, la baldosa que hay pegada a la puerta del cementerio. Es la Virgen, ¿por qué? Porque el cementerio se llama el cementerio de la Madre de Dios, la Madre de Dios de la Asunción. La Virgen de la Asunción, vamos. Es decir, te están diciendo, y fijaos la imagen que tiene la Virgen. ¿Habéis visto los contornos de cómo está representada la Virgen? O sea, el hecho de que la iconografía antigua cristiana represente a la Virgen de esa forma no es una casualidad. ¿Por qué? Porque esto viene de imágenes geométricas antiguas que se representaban así con un fin muy determinado, que era remitir a unos conceptos geométricos que a su vez remitían a unos misterios del universo. Por eso la Virgen de la Ascensión o Asunción significa una Virgen que se eleva, ¿sí o no? Una Virgen que se eleva es una pirámide. Recordad que cuando hablan de las pirámides lo llaman, dentro de lo que es un monumento funerario, que no lo es, la pirámide, es un monumento, en teoría, para que el alma del difunto, que en teoría era la del faraón, se elevara hacia su propia estrella. Esa es la explicación última que yo conozco sobre la finalidad de las pirámides. Era como un monumento de resucitación del alma del difunto. Estaba hecha de tal forma, son formas geométricas, que hacían que el alma del difunto, el alma del faraón, que es energía, porque todos sabemos que las almas son energías. Bueno, pues era una especie de condensador de flujo, como la famosa película, que lo que hacía era lanzar con potencia el alma del difunto apuntada hacia la estrella Sirio. No hacia ninguna estrella, ¿no? Hacia Sirio. ¿Y cómo digo? ¿Y por qué digo hacia Sirio? ¿Por qué? Porque uno de los conductos de la cámara del rey, de esos finitos que se han descubierto, apuntan exactamente, según un programa informático que coloca el escenario en la época de la muerte del faraón, apunta directamente a la estrella Sirio. Quiere decir que el alma del faraón procedía de Sirio y a Sirio tenía que regresar. Bueno, pues esto lo digo a colación de la imagen que vemos de la Virgen en forma de pirámide y luego la otra pirámide que está reflejada justamente enfrente, pero dentro del boulevard. Bueno, pues el recorrido simbólico iniciático está superpuesto al histórico, ya lo hemos visto, es un camino de iniciación o perfeccionamiento, también hemos hablado de ello, y tiene una doble perspectiva, que esto no lo hemos hablado, que es micro y macrocósmica. En la antigüedad, desde la más remota antigüedad, esto viene de Aristóteles y sobre todo de Platón. Platón ya tenía la visión del macro y del microcosmos. Macrocosmos es lo de arriba. Hay una famosa leyenda de un tal Hermes Trismegisto que decía que lo de arriba es igual a lo de abajo. O sea, el hermetismo actual, el misterio actual, está fundado precisamente sobre este axioma de Hermes Trismegisto. Que lo de arriba, el macrocosmos, es una imagen, o sea, pero lo de abajo es una imagen calcada en miniatura de lo que está arriba. Y esto ya lo dijo Platón. Y esto se ha continuado hasta el día, me creo, de la fecha actual. Entonces, en virtud de ello, vemos que la avenida, el programa simbólico, se articula en esas dos direcciones. Una es un recorrido que nos va a ir diciendo, nos va a ir hablando de cómo el universo articula el mundo en el cual vivimos. Y la visión microcósmica es la que atañe directamente al individuo como persona que vive dentro de ese universo. Ahora suena un poco a chino, que luego lo explicaremos. Se nos pasa el tiempo rapidísimamente. ¿Ves? La visión microcósmica, ya he dicho, está centrada en el ser individual y tiene 4 fases en la avenida. Es decir, es como las iniciaciones, uno cuando se mete a una sociedad sincrética, véase masonería, véase Opus Dei, véase la que fuere, hay unas fases que regulan esa iniciación del individuo a esa sociedad en la cual, sociedad mistérica o sociedad sincrética a la cual él quiere postular.
Cada una de esas fases, digamos, que es un tipo de acceso del individuo a un conocimiento elevado, en un orden de menor a mayor. Cuanto más fases vayas pasando, tu conocimiento será más elevado. Bueno, pues en la avenida vamos a ver, hasta el puente del ferrocarril, 3 de las 4 fases, porque la cuarta fase será a continuación de pasado el puente del ferrocarril. Que eso en este libro ya no se contempla. Será un segundo libro si da la cosa para hacerlo. Si veo que hay interés, yo terminaría toda la Avenida de la Libertad. Vamos a ver qué pasa. Vamos, el libro prácticamente está pergeñado, porque lo tengo todo en la mente y en apuntes, pero falta escribir. Pero todo depende, claro, de lo que pase en Elche. Si Elche es receptivo a este conocimiento, yo hago la segunda parte. Si Elche no es receptivo, yo me planto. Bueno, perdón por el inciso. Estamos hablando de la visión microcósmica, que está centrada en el ser individual, que tenía 4 fases. Una fase de tierra, que equivale a muerte. Luego, una fase de agua, que equivale a vida, y una fase de fuego, que es la iluminación. Es decir, son 3 fases básicas en cualquier tipo de iniciación y en cualquier parte del mundo. O sea, las iniciaciones en el mundo han sido prácticamente siempre igual, porque parece que provienen de una rama común antiquísima. Entonces, la muerte está siempre simbolizada por la tierra. Todo regresa a la tierra es materia, la muerte al final es materia y se funde con la tierra. Entonces, el primer trayecto de la Avenida de la Libertad va a ir orientada fundamentalmente a representar el elemento tierra y el elemento muerte, empezando por las pirámides. Luego, la segunda parte del trayecto de la avenida nos va a representar el elemento agua, que todos lo habéis visto porque la parte más bonita de la avenida es la parte en la que están las fuentes, que hay unas sombras estupendas y que en verano pues la gente se mete allí al fresco, pues está fresquito. Bueno, pues esa es la parte de agua. Uno pensará, bueno, ¿y por qué ponen monumentos de agua aquí y en el resto de la avenida no han puesto nada? ¡Qué incongruencia!, ¿no? Efectivamente, no es una incongruencia, es que la avenida está hecha en fases determinadas por arreglo al plan que yo estoy diciendo: tierra, agua y fuego. Luego, cuando termina toda la parte de agua, que termina en la plaza de la de las Chimeneas, ahí termina la parte de agua. Si os dais cuenta, el trayecto que va desde Chimeneas al puente del ferrocarril es un trayecto seco, sin arbolado, no hay árboles, no hay nada. Hay estructuras, muchos bancos, eso sí, bancos mucho para sentarse, al sol. O sea, es una potenciación del sol, y el sol es fuego. Es decir, es el sector del fuego, que corresponde a la iluminación y corresponde también a una época histórica determinada, conforme veremos luego sin otro tiempo. Y luego la visión macrocósmica, ya hemos visto la microcósmica centrada en la iniciación del individuo, y la macrocósmica que éramos la universal, digamos que era la universal, y que está centrada, como es macro, es algo mayor, pues el universo, cuando lo vemos en visión macrocósmica, no se centra en la persona individual, se centra en la persona como colectividad, es decir, en la civilización. Es decir, en la comparación macrocosmo-microcosmo, microcosmo sería un individuo, una persona, nosotros, de forma particular, persona individual, y el macrocosmos, la imagen de macrocosmos sería toda la civilización. O sea, todo el género humano que vive en un momento determinado de la historia de la humanidad. Entonces, la visión macrocósmica diría, únicamente hace referencia a una cosa, que es a las eras astrológicas que sigue la humanidad desde que está el hombre sobre la Tierra. Y bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues eso es una cosa que se llama, o viene, de un movimiento que tiene la Tierra que no sabemos por qué tampoco, porque hay cosas que no se enseñan en la escuela. Porque en la escuela nos enseñan que la Tierra tiene un movimiento de rotación y de traslación. Rotación los días, traslación los años. Pero no nos dicen que hay más movimientos, la Tierra tiene más movimientos. Sobre todo uno que es muy importante, que es el movimiento de precesión. El movimiento de precesión terrestre es un movimiento que va en contra del movimiento de rotación, va al revés. Y es lentísimo, porque la Tierra tarda en describir un círculo completo 26.000 años. ¿A qué esto en la escuela nos enseña? Yo que recuerdo de niño no me lo enseñaron. Esto, luego me enteré, además, bien de adulto. No te creas que me enteré a los 15 años, a los 16, no. Me enteré porque yo me preocupé leyendo algunos libros y dije, ¿esto qué es?
Esto es el movimiento de precesión terrestre, aparte del movimiento de nutación. El movimiento de nutación es que la Tierra va dando como, va cimbreando. Es otro, pero eso no tiene mucha consideración. Pero el de precesión sí. ¿Por qué? Porque está comprobado que desde fechas remotas el hombre conocía este movimiento. Ahí radica el problema y ahí radica el por qué los historiadores no se quieren meter con esta historia. O sea, ellos en este jardín no se suelen meter. ¿Por qué? Porque este movimiento, un ciclo completo son 26.000 años. Y entonces hay registros simbólicos de que el hombre primitivo, el hombre antiguo, conocía esto. Pero para conocer esto hay que estar 26.000 años mirando. Ahí tenemos un problema. Aquí tenemos un gran problema. Si sobre el siglo XVI se creía que el hombre tenía una antigüedad de 4.000 o 5.000 años, y actualmente también creemos que la civilización tiene una antigüedad, yo me refiero al hombre civilizado, ya bueno, saliendo de la cueva del Neolítico, el año 8000 a.C., después de, bueno, más o menos se piensa que el hombre está en la Tierra, más o menos civilizado, entre comillas, desde el año 8000 a.C. Y aquí hablamos de 26.000 años, que hay registros. ¿De qué? De un conocimiento. ¿Por qué? Porque el hombre antiguo anotaba lo que veía en el cielo. Daros cuenta que antes no había televisión. Fijaos el aburrimiento. Entonces, claro, la gente, si no había televisión, y a las 6 de la noche, ¿qué hacía? Mirar para arriba, porque la tele estaba arriba. Entonces, claro, la gente sabia de aquella época anotaba, miraba y anotaba, miraba y anotaba. Y esas anotaciones se daba cuenta que el cielo se movía. Entonces, claro, ¿por qué se mueve el cielo? Ese conocimiento se fue anotando y dio lugar a las eras astrológicas, que se nombran como las eras del zodiaco, Piscis, Acuario. Bueno, pues eso está nombrado, que se llama zodiaco. ¿Por qué? Porque de figuras zoomórficas, figuras animales. Entonces el hombre primitivo pues dice, bueno, voy a describir todo lo que veo y lo agrupo por animales, que es lo que más me llama la atención. Y ese conocimiento ha perdurado miles y miles de años. Bueno, pues ese conocimiento está en la Avenida de la Libertad. Y es más, ese conocimiento está en un sitio que se explica de forma muy detallada y que vosotros os va a causar una gran sorpresa cuando lo diga. Porque seguramente habéis estado en la Plaza del Obispo Siuri. Y a nadie le ha llamado la atención ese aberrante monumento, aberrante, no tengo otra palabra que aberrante, que ocupa toda la plaza, aberrante porque un monumento de una plaza debe estar en proporción a la plaza en sí, ocupa toda la plaza como si fuese la carpa de un circo, y aberrante, y con un pirulí que sube. Dios mío, yo cuando lo vi el primer día no me creía de quién ha hecho esta salida de tono tan bestia. O sea, yo no me lo creía. Entonces, cuando los arquitectos, digamos que entre comillas, meten la pata y hacen un monumento que no procede, realmente están cometiendo un error deliberado. Es decir, están llamando la atención del observador para que se fije en ese error aberrante, porque si desde el plano de la forma, de la estética, es aberrante, desde el plano del contenido, tiene un mensaje muy grande. Entonces, el arquitecto que hizo eso, lo hizo así a posta, para que nos fijásemos. Es decir, en la Plaza de Obispo Siuri hay lo que se denomina, en el siglo XVI, acordaos, una esfera armilar. ¿Os acordáis lo que era una esfera armilar? Es un instrumento que se creó en el siglo XV, el siglo XVI, que era para poder enseñar el movimiento de la Tierra y de los planetas alrededor del Sol. Es una esfera construida con unos mecanismos, ¿no? Y estaba todo perfectamente hilvanado para reflejarse esos movimientos. Bueno, pues no es lo mismo, hablando a distancia, esto es otra historia, pero el arquitecto que hizo este proyecto, y en concreto del monumento de la Plaza de Obispo Siuri, lo que hizo es la Tierra y explicó el movimiento de precesión terrestre con arreglo a las eras zodiacales. Todo eso está explicado allí. Yo lo explico en el libro, obviamente aquí, para explicar eso, haría falta una hora entera para poder explicaros cómo funciona el monumento de la Plaza Obispo Siuri en relación al movimiento de precesión terrestre. Pero está ahí. Y si queréis saberlo, pues en el libro está explicado perfectamente. Y eso es una de las sorpresas que hay en la Avenida de la Libertad, hay muchas más. Ahí está un jeroglífico
que nos dice lo que es el Grial. Así de sencillo. O sea, el Grial, que es uno de los grandes misterios de la civilización occidental, sobre todo a partir del año 1000, pues resulta que el constructor de la avenida lo plasmó en un jeroglífico muy claro, claro cuando lo conoces, y está justamente enfrente, es un monolito que tiene unos azulejos que están dibujados, pintados a ambos lados, y en cada uno de los azulejos te plasma no una historia, sino un paisaje determinado, con arreglo a una leyenda. Y hace coincidirlo con, se llama el jardín de Languedoc. Pone jardín de Languedoc. Entonces se nos dice que ese monumento está allí porque resulta que es cierto que Elche está hermanada con Toulouse. También pone jardín de Toulouse. Elche está hermanada con Toulouse a raíz de la guerra civil, precisamente por la masonería. ¿Por qué? Porque la masonería exiliada en la guerra civil se fueron mayoritariamente de Elche a Toulouse, porque en Toulouse estaba, digamos, la casa madre de la masonería. Se fueron para allá, total cual. Se hicieron hermanitos, Elche con Toulouse, y en recuerdo de aquello, pues dicen, no, de ese hermanito hemos puesto Jardín de Toulouse, para recordarlo. Bueno, pues hay que recordar también que Toulouse no solamente forma parte de la historia reciente de España, con referencia a la guerra civil, a ese hermanamiento de Elche con Toulouse, sino que fue en el condado de Toulouse donde en el año 1000 surgieron las leyendas del Santo Grial. Precisamente, qué casualidad, ¿verdad? La leyenda del Santo Grial surge en Toulouse, precisamente en el monolito que pone Jardín de Toulouse, que interpretando de la forma adecuada uno conoce, porque hay unos símbolos que se puede interpretar, porque cabalísticamente se puede hacer con transposición de letras, lo que se llama un anagrama, se transforma lo que está dicho en la leyenda, coges esas mismas letras y las transformas en otras. Lo viene explicado en el libro. Y te está diciendo qué es el Grial. Precisamente en Toulouse, que es donde nació la leyenda del Grial, en los cuentos del Grial, de Chetren de Troyes y de toda esta gente, todos estos literatos del año 1000 que se dedicaban a hacer narraciones en ese sentido. Bueno, vamos a ir terminando, ¿no? Bueno, ¿qué conocimiento iniciático vamos a encontrar aquí? Bueno, pues vamos a encontrar, veis ahí, esa es la plaza del obispo Siuri, con el monumento aberrante, que es como una esfera ahí, parece un tío vivo, un tren de la bruja, una carpa de circo, yo qué sé, cualquier cosa. Pero sin embargo es redondo, el llamado pirulí, la antena, veis que es doble, ¿verdad? Y es divergente. ¿Veis cómo es divergente? Eso tiene su sentido lógico. Te está demostrando que la Tierra, en su momento de precesión, va cayendo hacia los polos. O sea, en el momento de precesión no da vuelta la Tierra exactamente siempre en el mismo eje, sino que el eje va cayendo. Entonces va divergiendo. Cada vez ese eje de la Tierra se va cayendo, de la forma que estáis viendo en el pirulí. ¿Veis que conforme va subiendo el pirulí, se va abriendo? Esa es la divergencia de la Tierra. Y claro, eso, daros cuenta que este monumento de la Unidad de la Libertad entraña también un misterio final muy profundo, que es una profecía, que eso ya lo voy a decir. Y esa profecía, antiquísima, basada en la lectura de las estrellas, está reflejada ahí, en el monumento, en la plaza del obispo Siuri. Precisamente esa divergencia de la Tierra con referencia al polo, según estas profecías, dice que cada X tiempo la Tierra colapsa y el polo vence. La Tierra vence sobre uno de los polos. Es decir, se produce lo que se llama un vuelco. Según estas tradiciones antiguas, que esta gente se dedica a transmitirlas de forma velada, obviamente, cada ciclo de 26.000 años la Tierra tiene dos cataclismos importantes. Un vuelco, y otra, perdón, son dos vuelcos, una con un efecto de mar, de agua, y otra con un efecto de fuego. Y eso está regulado en momentos muy determinados de esos ciclos de 26.000 años. De forma que siempre, daros cuenta que en el universo todo está regido como si fuese el mecanismo de un reloj. No falla absolutamente nada. Y eso los antiguos lo sabían. Entonces, la plaza de obispo Siuri, el monumento aberrante, nos habla precisamente de esa profecía. Que son de los vuelcos de los polos.
Bueno, y el resto, la iniciación, fundamentalmente hay que darse cuenta que la iniciación que vamos a encontrar es una iniciación de los constructores. Hablamos antes de la masonería, que son los que entienden de la construcción de los templos. Bueno, pues toda la avenida está jalonada por templos. O sea que la unidad de significación por la cual yo voy a enterarme de lo que me están diciendo son por estructuras de templos. Cuando digo templos, digo templos desde el más antiguo, que puede ser el Tolo, que hemos visto el Tolo, que es un templo circular, hasta el más moderno, que está justamente en el parquecito que está antes de llegar al puente del ferrocarril. Hay un parquecito ahí aislado que curiosamente no tiene paso de cebra para entrar tampoco, ¿no habéis visto? Ahí entra muy poca gente, ¿por qué? Porque no se da acceso. ¿Y por qué no se da acceso a aquello? Porque ese es, entre comillas, el castillo del Grial, que está explicado. Entonces, al castillo del Grial no se entra cualquiera. No hay ni un miserable paso de cebra para poder acceder a ese jardín. Y eso es más bonito de lo que hay por ahí. Bueno, pues lo que decía, son los misterios del dios Jano. El dios Jano es el dios de los constructores de la antigua Grecia y Roma, que a su vez lo cogieron los antiguos etruscos. Bueno, pues este dios Jano, que igual habéis visto en alguna imagen, es el dios de dos caras. Una cara de un joven que mira hacia la izquierda y la cara de un viejo que mira hacia la derecha. Ese es Jano Bifront, que es el dios de las iniciaciones antiguas. E incluso puedo decir que en la antigüedad de Roma, el emperador Octavio Augusto, en el año 20 aproximadamente o por ahí, realizó un itinerario del cual es copia a escala de la Avenida Libertad, en la cual salían los peregrinos para poder ser constructor, al cambio para poder ser masón, para poder ser masón, para poder ser constructor, en el año 20, en la época del emperador romano, salían de Éfeso, en Turquía, y llegaban hasta Lucus Augusta, en Galicia. Lucus Augusta era romano. Ese recorrido es casi 5.000 kilómetros. Lo hacían, ¿por qué? Porque a través de ese recorrido, el futuro maestro de constructor, futuro maestro de obras, iba imbuyéndose del conocimiento universal y del conocimiento geométrico necesario para poder luego ejercer la profesión, que era una profesión de carácter universal, era una profesión sagrada. O sea, la arquitectura de antes no es la arquitectura de ahora. Antes era sagrada y ahora es, vamos a hacer un chaletico a ver qué pasa. ¿Veis? Esa es la pregunta. Bueno, pues como veo que ya la hora se nos echa encima, yo voy a cortar ya la charla. Daos las gracias por la asistencia y por vuestra paciencia al escuchar este matraco que se sopla.